Bueno, vamos a esperar un momentito y vuelvo a dar pase para las preguntas. Vamos a ver acá. Entonces tenemos que tener en mente todos esos aspectos. Para ir aterrizando lo del día de hoy, vimos lo de los derechos posesorios. Les mandé el material. Los derechos posesorios básicamente vamos a tener 3 rubros. Los derechos posesorios que ya están inscritos, finalizada la usucapión, o sea, ya no finalizada, sino que finalizada la titulación supletoria y ya inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, acá yo puedo hacer una escritura de compraventa de derechos posesorios ya inscritos, no sean convertidos en plenamente derechos de propiedad, sino que solo derechos posesorios. Y podemos tener por eso un folio o un libro, finca, folio y libro. Registro General de la Propiedad, el número de finca, acá le podemos estipular número de finca. Y es, por decir un número, el número de folio y el libro. Pero hago la acotación, acá solo estamos dentro de los 10 años a partir de que se inscribieron en el registro. Es como una compraventa casi normal, acá pagaría impuesto, dependiendo ya en el historial si es primera venta o subsiguiente, aplica el mismo criterio. Tenemos también otro rubro que es de derechos posesorios del RIC. Esto sí tiene sus leyes especiales, ahí aplicamos el artículo 69, 68 y 69 de la ley del RIC. Y les di un ejemplo real, donde tienen que indicarse los datos de información catastral. Acá se incluyen los datos de información catastral y el plano catastral. Por favor. Siempre tenemos una estructura, solo permitan. Siempre vamos a tener lo que son dentro de la estructura. Dentro de la estructura de la compraventa siempre es lo mismo, el mismo orden. Tenemos la comparecencia, tenemos lo que es el antecedente de establecer el bien, una cláusula segunda en donde va a ser lo de la venta, una cláusula, aquí tenemos la cláusula primera, se establece una cláusula segunda sobre lo que puede corresponder a la venta, acá se estipula todo el bien, por ejemplo, acá sí se debe individualizar, una cláusula segunda donde ya es la venta en sí, la tercera del saneamiento y la cuarta de la aceptación. Algunos todavía tenemos problema con eso, como establecer estructuras. La dación de fe, siempre vamos a incluir los 4 aspectos. Lo escrito me fue expuesto y su contenido, de tener a la vista la documentación relacionada, que pueden ser en este caso documentos de identificación, certificación del registro de información catastral y haberles advertido las obligaciones y derechos que vienen en el presente instrumento y por último, leo lo escrito. Esos 4 aspectos debe tener una dación de fe. También tenemos, que es muy similar, derechos, compraventa de derechos posesorios no inscritos. O sea, acá ni se ha iniciado ninguna titulación, no se ha hecho ningún trámite, o puede ser que todavía esté en trámite la titulación, pero no haya salido del juzgado ni se haya inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, acá solo son derechos posesorios. No vamos a tener mayor dato de referencia, no hay finca, folio y libro porque no se encuentra inscrito, se establece el metraje, se establecen las características del inmueble, por ejemplo, las medidas, áreas y colindancias. Se puede establecer que se tiene la posesión de manera pública, constante, pacífica y de buena fe. Se hace la venta como tal. Debemos de hacer el saneamiento. También vamos a establecer el saneamiento correspondiente. Un saneamiento, acá hago la mención del saneamiento porque se deben sanear los derechos de posesión. Acá, por ejemplo, voy a hacer mención. Acá tengo la cláusula primera, que es el antecedente, se establece que es poseedora en forma pacífica, constante, pública y de buena fe. Una cláusula segunda, que es la venta en sí. Y tenemos una cláusula tercera, vamos a verificar acá. Acá iría la cláusula tercera. Voy a hacer esta corrección acá, tercera. Creo que no la subrayé. Una cláusula tercera, por favor tomen nota. ¿Qué sería lo del saneamiento? Tercera. Para poder hacer mención. Tercera, la advertencia del saneamiento y la cuarta, la aceptación. De ahí volvemos al formato de la dación de fe, 4 aspectos.
Lo escrito me fue expuesto, de atener a la vista la documentación relacionada, advertir los efectos legales de obligación registral o de titulación supletoria en este caso, y leo lo escrito. Entonces tenemos 3 rubros distintos. Vamos entonces con preguntas y respuestas. Vamos en orden. Acá le tocaría o le corresponde, no sé quién tendrá la mano levantada, que puedan levantar la mano, creo que bien trabajaron. Muy bien, vamos con Milton. Lick, buenas tardes, noches. Una preguntita. Cuando se trata sobre derechos posesorios, en algún momento me dijeron que también se podía hacer a través de una declaración jurada cuando estaba viva la persona. Sí, lo que sucede es que la ley solo nos establece un título y este título puede ser a veces un acta notarial de declaración jurada que yo poseo el bien, puede ser un acta administrativa de la alcaldía, puede ser en determinado momento un documento privado donde establece la posesión y al final el juez va a evaluar quién tiene el mejor justo título si 2 personas están disputando esa situación. Esa sería la distinción. Lo más aconsejable que sea en escritura pública. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Silda Janet. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Hoy sí le escucho. Buenas noches. Mi pregunta era con relación a lo del negocio jurídico, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta que debe haber capacidad legal del sujeto que declara su voluntad y consentimiento que no adolezca de vicio. En un caso, le voy a exponer el siguiente caso. Por decirle una pareja se casó, contrajo matrimonio y tienen el régimen económico de gananciales. Ajá. Entonces, en este caso, él adquiere propiedades, ¿verdad? Durante el matrimonio. Entonces ya entraría como régimen de gananciales, entraría la partición, ¿verdad? Así es. Pero él viene y vende esas propiedades. Por decirle en este caso, esas propiedades que se venden, sí, debe haber un consentimiento de la otra persona. Y si en este caso no sabe, ¿verdad? La otra persona y se venden estas propiedades, se hacen contratos y pasan a la posesión de otra persona. ¿Qué pasa después cuando se hace esto del trámite del proceso sucesorio? Muy bien. Veamos el artículo 131. Veamos primero lo de la disposición de los bienes, aunque estén sujetos a un régimen. Leamos el Código Civil para ir dando solución al caso concreto. No sé si ya lo tuviere o alguien que lo tenga a la mano. Artículo 131. Así es. Del Código Civil. Bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. O sea, pueden administrarlo en forma conjunta o separada. Si, por ejemplo, llega a mi notaría una persona y está su nombre, ¿qué sucede? Segundo párrafo. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre. ¿Tiene la qué? La libre disposición. Por ejemplo, si yo tengo una casa y de repente la adquirí bajo el régimen de comunidad de gananciales, puede hacer que no es eso, no se va a hacer constar en el registro. Entonces, ¿tengo la libre disposición? Sí. O sea, la persona puede venir y vender y no necesita la autorización del otro cónyuge, pero todavía hay algún otro párrafo, sigamos leyendo. De los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en el registro público, sin perjuicio de responden ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. ¿La compraventa en este caso es lícita? Sí es lícita. No hay ningún vicio al consentimiento. Lo que tendría en todo caso demandar el otro cónyuge esa situación de disposición a través de un juicio ordinario. Acá se plantea un juicio ordinario por lo correspondiente a la liquidación de ese patrimonio conyugal o en determinado momento en poder dar una
una repetición, porque ella tenía derecho al 50%, entonces lo que él vendió y adquirió tiene el derecho a la otra parte, pero tiene el derecho de tiene la obligación de responder a través de un juicio ordinario. Entonces es bastante complicado, sí, porque puede hacer que él de repente vendió por 1.000.000 de quetzales, pero declaró solo que lo vendió por 100.000 quetzales, por decir algo. En documento solo vamos a tener la cantidad de 100.000 quetzales y solo podría reclamar la mitad, que sería 50.000 quetzales. Ahí hay una situación bastante compleja. Otra situación interesante es que muchas veces los bienes que se adquieren en gananciales, pues no se le hace la anotación correspondiente, que quedan sujetos a este régimen, a menos que alguien lo solicite y haya tenido ya capitulaciones matrimoniales anteriores. Entonces, es una situación bastante compleja, pero es una debilidad que se da en el sistema. O sea, realmente venir a reclamar este aspecto es bastante complicado. No sé si me voy a entender. Licenciado, sí, licenciado. Entonces, ellos tienen la libre disposición de poder hacer lo que sea con los bienes que estén a su nombre. Pero en este caso, usted decía que ella puede, la persona, la que se ve afectada, puede iniciar un juicio ordinario. Así es. Y verlo, cómo se estipuló en el contrato y pedir la mitad, ¿verdad? De lo que le adquirió. Pero si en este caso él ya falleció, entonces ella va a ir contra sus herederos, prácticamente sería. Tendría que ir contra el administrador de la mortual. Es más complejo acá porque tendría que deducirse de la masa hereditaria en todo caso y establecerse de la liquidación del patrimonio conyugal que se da dentro del inventario de la mortual. Si todavía está en nombre de la persona, si no está, pues se tendría que ser el administrador de la mortual que evacúe el juicio ordinario, va mucho más complejo. Entonces el comprador aquí no se vería afectado en ninguna de estas situaciones. No, porque no hay ningún vicio. Licenciado, pero así como la compra de los vehículos que tienen alguna anomalía y tiene los para, ¿verdad? La PNC y vende que tiene algún registro, entonces se los decomisan a las personas. ¿Ah? Eso sí, los vehículos sí los toman, ¿verdad? No, por decirle que hay una alteración en el chasis o... Sí, porque ahí hay delitos, que ahí estamos en otra cuestión diferente. Si yo altero la placa, el chasis, el número de VIN, algún dato de motor, pues ya estoy ante otro delito, es un delito, que ahí sí ya no, pues, aunque yo no lo haya hecho, pero yo lo compré y no me he dado cuenta, o de repente es una duda que se tenga, es diferente, porque acá estamos ante un hecho ilícito. Ahora, en cambio, en el caso de bienes del régimen, la ley establece cómo van a ser administrados o cómo se puede disponer. Entonces, eso sería lo delicado y cuidadoso y lo diferente que hay en cada uno de las dos decisiones. No sé si era por el mismo tema o es por otro tema. Sí, era por el mismo tema. Bueno, yo lo estaba relacionando prácticamente algo así, que también el comprador sí iba a haber afectado, ¿verdad? Pero entonces, sí, en este caso... pero lo que sucede acá es que ya está tipificado. Recuerden que un tipo penal debe estar tipificado como tal. O sea, si yo veo en determinado momento, por ejemplo, la alteración de chasis está tipificado dentro de un rubro de delitos. Ahora, por ejemplo, si yo vendo un inmueble que la ley me estipula que puedo venderlo aunque esté en un régimen que tengo libre disposición, ya sea que entre los cónyuges se arreglen, no me corresponde a mí como comprador estar pendiente si le pagó o no le pagó. La ley estipula que él va a responder por disposición legal ante el cónyuge, no el que compró de buena fe. Ah, ya, muchas gracias, licenciado. Entonces sí lo pueden vender. Sí pueden vender, es que esa era mi duda. Gracias, sí. Muy amable. Ahora, si están casados, si están bajo el régimen de gananciales, mucho cuidado cómo administran los bienes las parejas. Lo mejor sería, en todo caso, que compraran como con dueños. Serían una de las cosas que si no hay mucha confianza, podría ser, ¿verdad? Pues eso sería para que los dos tengan el 50 ya de copropietario cada uno. Mi acotación, la única es que si fallece uno, quede intestado el otro porcentaje. Sería la crítica y la dificultad. Muy bien, ¿estamos, Hilda? Sí, muchas gracias, licenciado. Dora Araceli. Muy buenas noches, licenciado. Disculpe, una pregunta. Hay una persona que tiene el derecho posesorio, ¿verdad? Y viene esta persona, estando viva, le hace una donación entre vivos, ¿verdad? A su hija, por ejemplo, a su hija, pero luego esta persona fallece y en la donación entre vivos hay un error en el nombre de la persona.
Vaya. Pero eso se puede corregir, aunque la otra persona haya fallecido, ¿verdad? Se puede corregir. Y luego, este derecho posesorio, licenciado, quiero saber si es más importante que una escritura en sí, o puede haber una escritura después del derecho posesorio. No sé si es clara mi pregunta. Gracias, Liz. Sí, ay, perdón, ¿me escuchan? Creo que... Fíjense que no sé si me logran ver, se fue la luz acá en el sector, en Misco. No sé si me escuchan. Sí, Ahorita encendí mi teléfono, estoy con las redes del teléfono. Sí, sí se mira. Así que... O sea, se escucha. Sí, se le Voy a escucha, apagar la licenciado. cámara. Bueno, voy a apagar la cámara porque no se mira nada y hago la acotación porque si estoy totalmente solo la luz de la computadora, a ver cuánto me aguanta, si no regresa la batería. Está bien, Liz, no se preocupe. Muy bien, vamos a poner estratégicamente el teléfono también. Vamos a ver si me consigo acá. Permítanme, voy a acomodar el teléfono para que no se vaya a cortar y abrir una ventana. Muy bien, mis estimados estudiantes, entonces continuamos. Espero cuánto me aguanta la batería de la compu del teléfono. ¿Estamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes? Sí, Liz. Muy bien. La otra cuestión el día de hoy voy a tratar de empezar a avanzar con lo que son las protocolaciones. Las protocolaciones vamos a entender que es insertar material y jurídicamente el aspecto tributario. Quiero comentarles que el aspecto tributario en cuanto a los derechos de posesión, lo último que me queda, es interesante. Algunos establecen que derechos posesorios no van a pagar impuestos hasta que no sean inscritos en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque el término compraventa, primera compraventa, se atañe a la primera inscripción que aparece en el historial. Por ejemplo, si yo le vendo a Alberto en un instrumento y Alberto le vende a Luis y Luis le vende a José, no va a constar en algún momento alguien que me fiscalice si estoy pagando o no el impuesto. Aunque el artículo 2 de la ley, el artículo 2, numeral 1 de la ley del IVA establece, no sé si lo tienen a la mano, artículo 2, artículo 2, numeral 1 de la ley del IVA, si alguien me puede ayudar con la lectura. Artículo 2. Artículo 2, numeral 1. Por favor. Dale, compañero. Kinda, vamos con Por Kinda. venta. Ajá. Por venta, todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional o derechos reales sobre ellos independientemente de la designación que le den las partes y del lugar en que se celebre el acto o contrato respectivo.
Muy bien, entonces tendría que ser así que todo compraventa de derechos posesorios, que es un derecho real de posesión, tendría que pagar IVA, pero hago la distinción. Muchas veces las compraventas de derechos posesorios no paga el notario el impuesto, o las personas no pagan el impuesto, mejor dicho, porque no hay nadie que esté fiscalizando si realmente está pagando ese impuesto. Por ejemplo, yo puedo hacer que adquiera en algún momento algún bien y en determinado momento un derecho posesorio y que lo transfiera. Al transferirlo a otra persona y no lo vamos a inscribir, nadie me va a fiscalizar si lo pago o no lo pago. Entonces hago la acotación interesante acá. Yo creo que ya está regresando la luz. Vamos a encender la cámara, voy a esperar que se estabilice el internet para ya hacerlo. No sé si me logran ver ya. Sí, Lick, sí se mira. Muy bien, solo voy a cerrar una ventana que tenía abierta para menos problema. Entonces, los derechos posesorios, voy a encender las cámaras. Vamos a poner acá. Los derechos posesorios, quiero hacer la mención, cuando están sujetos a registro, que sería básicamente que se fiscalice ya tanto en el registro de la propiedad, en un procedimiento de titulación supletoria, pues sí tendríamos que pagar el IVA, el 12% de conformidad con el artículo 2, numeral 1. De acuerdo, preguntas con el... Y eso sería en el testimonio de la parte interesada, el IVA, el 12%, más 50 centavos por razón de registro. Recuerden que todo testimonio que se presenta para inscripción debe pagar 50 centavos, un timbre de 50 centavos por razón de registro. Y en el testimonio especial, que corresponde a timbre notarial, el 2 por millar, dependiendo del monto, más 50 de timbre fiscal por hoja. En el testimonio especial el timbre fiscal es por hoja y en el testimonio de la parte interesada es por razón de registro. ¿Estamos bien con el pago de impuestos? Pregunto. ¿De los derechos posesorios? Vamos con preguntas. Giovanni. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. Si en algún parcial nos pide la razón del testimonio especial, ahí solo se podría apreciar el timbre de 50 centavos por hoja, ¿verdad? Porque yo estaba viendo en la ley que el timbre notarial, por ejemplo, el 2 por millar, si es en ese caso, tendría que ir en la primera hoja, ¿verdad? Así es. De hecho, yo en los exámenes lo que indico, y al finalizar indique el impuesto de timbre notarial o el impuesto que se encuentra afecto al presente testimonio. Indique. Entonces ponen ahí el presente documento, instrumento o testimonio está afecto al 2 por millar, siendo la cantidad de, pues es indicar, pero únicamente agregan el timbre fiscal, de 50 por hoja, centavos. Muy bien, entonces les hacía la acotación. Protocolizar, ¿qué es? Es insertar material y jurídicamente un documento público o privado. Entonces, yo hago mención, esto de protocolizar nos puede dar muchos problemas, porque si uno hace protocolizar, en un caso, recuerdo un notario que vino y recortó el documento y vino, agarró la goma y pues dijo, pues lo voy a protocolizar, lo pegó y con eso consideraba que ya estaba protocolizado. También otros que piensan que es protocolizar es agregarlo a los atestados. Eso no es protocolizar. Protocolizar no es agregarlo a los atestados, ¿de acuerdo? No es venir y yo en determinado momento agregarlo a los atestados correspondientes. Muy bien, vamos a ver, se está conectando a la otra. Muy bien, ahí estamos. Estamos entonces, protocolizar, al término legal es insertar. Protocolización y protocolar se tienen por sinónimos. No deben de asustarse, no deben de establecer diferencia entre protocolización y protocolar, se tienen por sinónimos. Artículo 63 del Código Notariado. Entonces, protocolizar, vamos a poner el material de apoyo acá. Bueno, primero, definición. Protocolar, ¿qué es? Protocolar es el instrumento público en virtud del cual el notario intercala o incorpora un documento público privado en el registro notarial, en la parte instrumental. Si quieren podemos aclarar acá
parte instrumental, en la parte instrumental. No quiero que lo hagan después del cierre o en los atestados, no, es en la parte instrumental. Cumpliendo con las formalidades de ley o cumpliendo con las formalidades que establece la ley. ¿Cómo qué formalidades? Que se le va a asignar un lugar y espacio dentro del protocolo. Va a ser foliado, va a estar dentro de la parte instrumental. Leamos el artículo 63 del Código de Notariado, por favor. Artículo 63. Podrán protocolarse, numeral 1, los documentos o diligencias cuya protocolación estén ordenadas por la ley o por tribunal competente. Muy bien, acá tenemos dos rubros importantes. Vamos a ver que van a haber protocolaciones que la ley me ordena y otras que un juez me establece. Repito, vamos a encontrar dos rubros, las que la ley me establece y los que un juez me ordena. Veamos entonces. También voy a tratar de abarcar tanto que transmitirles y sé que tan poco tiempo que nos queda. Entonces, tenemos, vamos a ver acá, tenemos protocolaciones ordenadas por tribunal competente. Veamos las primero ordenadas por, vamos a ver acá, solo por la ley. Vamos a verlas por la ley. Y vamos a ver después las ordenadas por tribunal competente. Las ordenadas por la ley son 5. Y vamos a ir integrando. No sé si esto lo vieron ya en notariado 1 y 2, me dicen mis estimados estudiantes, si ya lo vieron. Trato de avanzar un poco más. No, ¿No? en mi caso no. No, licenciada. ¿No? ¿Alguien que sí los haya visto ya en notariado 1 y 2? ¿No? Bueno, entonces lo vamos a ver o repasar sería, pero vamos a ver. Las ordenadas por la ley da una normativa jurídica en el cual lo establece que deben de darse para poder cumplir con los efectos jurídicos. El primero de los casos que podemos encontrar al hacer este escaneo legal, encontramos lo que es el artículo 101 del Código Civil. Vamos entonces al artículo 101 del Código Civil y hacemos ciertas observaciones. Ordenadas por la ley. Primer rubro, ordenadas por la ley, por favor. Artículo 101. Actas de matrimonio. Ajá. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Muy bien, entonces acá ya se establece protocolización de las actas de matrimonio. William, hago la pregunta, mi estimado notario. ¿Será que protocolizar es que el acta de matrimonio va a constar en papel protocolo? ¿A eso se refiere, William? Así es, licenciado. O sea, que el acta de matrimonio la redacto en papel protocolo. ¿Sería esa la aplicación jurídica? Sí. El acta de matrimonio la redacta en hoja de papel bond. Pero Y esa hoja... Ajá. Esa acta se protocoliza dentro del protocolo, en hoja de papel especial para protocolo. Muy bien, fíjense que sí, hago la acotación. Muchos he encontrado notarios que en determinado momento la protocolación la han llegado a realizar. Por ejemplo, acá tengo un acta de matrimonio. No sé si se va a lograr a ver. Tengo la protocolación en el instrumento de protocolación y tengo la protocolación del acta de matrimonio, que ocupa un lugar y espacio dentro del protocolo. Esto es protocolizar. No es que el acta de matrimonio se redacte en papel especial para protocolo, no es eso la finalidad. Observaciones, no existe plazo para hacer la protocolación, o sea, puede ser que el matrimonio lo haya hecho a 2 años y que hasta ahora lo esté protocolizando. Algunos notarios no lo hacen por eso, por los costos. Realmente el matrimonio en la calle sí está muy devaluado. Un matrimonio, dependiendo, puede encontrarlo uno desde 200, 300, 400, 500, 600, 800 quetzales a quienes que realmente ni los avisos ni nada hacen. Entonces hago la distinción. Veamos, por favor, preguntas. Creo que habían levantado, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿No? Continuamos. Entonces, tenemos la primera que es ordenada por la ley, que son el acta de matrimonio. Sigamos. También tenemos lo que es la protocolación proveniente de documentos provenientes del extranjero. Artículo 38 de la ley del organismo judicial. Vamos al artículo 38. Acá también tengo que hablar la diferencia
o quiero aportar, vamos a ver si este sábado podemos tener algún repaso referente a lo que es la apostilla, los pases de ley y documentos provenientes del extranjero con traducción. Vamos al artículo 38 de la ley del organismo judicial. Artículo 38. Protocolación. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procedan a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en hojas de papel bond, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Por ejemplo, acá tengo un documento que viene de México. Por ejemplo, este es el caso. Acá hice la protocolación y lo inserté. Pero si fuera, por ejemplo, un mandato, pues, si pienso que es un mandato, el impuesto es donde se paga en el documento mismo, en el documento que estoy protocolizando. Si es mandato general, 10 quetzales. Si es mandato especial, 2 quetzales. Entonces, ahí mismo en el documento yo tengo que tener conocimiento de lo que estoy pagando en impuestos. La protocolación debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque siempre debe estar en la parte instrumental. Yo no puedo hacer el cierre y después insertar el documento. No, debe ser en la parte instrumental. Segunda protocolación, entonces tenemos documentos provenientes del extranjero. Observaciones acá, sí hay obligaciones posteriores, como lo que es remitir un aviso de protocolación de documento proveniente del extranjero, que también es importante que tengamos conocimiento. La protocolación de documentos provenientes del extranjero tiene una característica muy importante, y voy a detenerme un poco porque considero que esto es importante avanzar. Documentos provenientes del extranjero. Tenemos la forma de introducir documentos del extranjero, son 3 formas: por el sistema de pases de ley, que es como una cadena de firmas que se debe de dar, que era en el artículo 37, actualmente casi ya no se da porque se utiliza el sistema de apostilla, es mucho más breve, tiene menos pasos a partir de que fue implementado, pero el primer sistema es el sistema de pases de ley del artículo 37. Básicamente se daba el documento, por ejemplo, a Estados Unidos, el notario lo autorizaba, se iba ante lo que era el secretario, la Secretaría de la Corte Suprema que lo nombró, la Secretaría iba correspondiente a la Embajada de Guatemala allá en Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos acá se enviaba a Guatemala, se iba a las Relaciones de Exteriores, se legalizaban del funcionario que estaba allá, pues era el que lo había nombrado, y será una cadena de firmas. Entonces, básicamente era esto lo que se tenía que hacer. También tenemos el sistema de apostilla, que a partir de que Guatemala pues ya ratifica por parte del Congreso, que fue el convenio de la Haya de 1963, si no estoy mal, pero fue hasta hace poco, 2018, si no estoy mal, que fue aceptado en Guatemala. Se permite el sistema de apostilla, lo voy a ampliar más adelante. Y por último tenemos el sistema del notario guatemalteco en el exterior. Leamos el artículo 43 del cuerpo normativo, artículo 43. Artículo 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos los harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Bien, 3 sistemas entonces de introducir documentos provenientes del extranjero: el sistema de pases de ley, el sistema de apostilla y el sistema de notario guatemalteco en el exterior. La mayoría, pues, lo mejor sería encontrar un notario guatemalteco en el exterior. No siempre se da, no siempre está a la mano, entonces muchos optan por la apostilla. Para poder optar a la apostilla tienen que ser países contratantes
que estén vigentes en el sistema de apostilla. Puede ser que un país sí ya lo tenga, pero el otro no, entonces no se puede aplicar. Tienen que ser los dos países contratantes que estén ya puestos en vigencia el sistema apostilla. ¿De acuerdo? Para que puedan tenerlo en consideración. También, por favor, estudiar la ley donde entra en vigencia lo de la apostilla. También les voy a compartir un material. Si ustedes gustan, de una vez se los subo, ¿les parece? Para que vayamos teniendo... Vamos a ponerlo por acá. Y así me ayudan ustedes. Apostilla. Ese material también nos lo va a apoyar, Lick. Disculpe que está presentando ahorita. Sí, lo voy a transmitir. Gracias. Muy bien, acá está. Ahorita se los cargo. Fíjense, mis estimados estudiantes, ¿cómo es que ya nos apremia el tiempo? Yo siento que del curso tal vez llevamos un 10%. Me siento un poco apenado, pero realmente a veces con todo lo que ha pasado de los descansos, pues llevamos un poco cortos, pero voy a tratar siempre de dar lo mejor de tiempo para poder avanzar. Y como les decía, las clases que hemos tenido los extras nos han ayudado. Lo voy a cargar acá. Yo considero que sí, fíjense que a veces hago una expresión de notariado 5, pero yo sí considero que en la facultad este notariado 4 debiera estar dividido por lo menos en 2 semestres, porque es bastante la cantidad de información y de mucha importancia. Entonces, sí considero que de algún momento, si alguno de los presentes llega a ser decano y propone alguna reforma, considero que el notariado 4 debiera estar dividido por lo menos en 2 notariados. Porque es bastante y es de mucha responsabilidad. Ya lo compartí lo de la apostilla. Muy bien. Para continuar con esta temática, y ahorita voy a ir para preguntas. Vemos entonces los 3 sistemas que son importantes. Los 3 sistemas de introducir documentos provenientes del extranjero. Cuando se hace mención de documentos provenientes del extranjero, tenemos ciertas obligaciones que deben de darse y consideraciones. Veamos. Debemos de establecer si el documento viene en otro idioma que no es el español. En el caso de la apostilla, en el caso de los pases de ley, debe ser vertido al español de conformidad con el artículo 37. Debe ser vertido. La ley en el artículo 37, por cuestión de tiempo, nos va a indicar el mecanismo. El pago de impuestos se va a dar en el documento original. Ya hablamos, por ejemplo, un mandato, pero si fuera una compraventa de bien inmueble, debe darse el pago en el documento original. Documentos provenientes del extranjero autorizados por notario guatemalteco. Ojo, presten atención, no es necesario los pases de ley, repito, no es necesario los pases de ley y no es necesario apostilla. ¿Por qué? Porque este notario ya es conocedor del derecho y está dentro del ámbito jurídico del derecho guatemalteco. No siempre debe protocolizarse un documento proveniente del extranjero, esto deben de tomar en consideración. Solo debe protocolizarse poderes o mandatos y los que deban de inscribirse en registros públicos. Por ejemplo, hay ocasiones en algún documento no es necesario que traiga estos elementos para poder hacerlos valer. Por ejemplo, a veces carta poder, solo con que vengan apostillados o con pases de ley ya pueden surtir efectos. Ahora, si se va a inscribir en un registro público o es un mandato o un poder, que no es lo mismo que carta poder, pues sí debiera inscribirse. También tenemos que tomar en consideración que de todo documento protocolizado proveniente del extranjero, únicamente documento proveniente del extranjero, debe darse un aviso. Artículo 40 de la ley del organismo judicial. Vamos al artículo 40, por favor. Artículo 40 de la ley del organismo judicial. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Muy bien, hasta ahí. Entonces, de todo protocolación de documentos debemos dar un aviso, obligación posterior. Veamos las obligaciones previas ordenadas.
Cumplir con los pases de ley, apostilla, o si es por notario guatemalteco en el extranjero, pues no hay ninguna obligación. Vertirlo al español por traductor jurado, ya vemos el fundamento, y el pago de impuestos en el documento original. Obligaciones posteriores, aviso al Archivo General de Protocolos en plazo de 10 días, testimonio especial al Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de la protocolación, y testimonio a la parte interesada, en el caso de si fuera un mandato para poder ser inscrito en el registro de poderes, no es necesario duplicado. Vamos con preguntas. Mildred Paola. Buenas noches, licenciado. Yo creo que sí tenía mucha duda con relación a lo que era la protocolación, y creo que también tiene relación con lo de la tarea del protocolo, porque yo sí tenía muchas dudas con relación a, por ejemplo, qué instrumentos son los que llevan documentos acompañados dentro de los instrumentos, no sé si me está entendiendo, y qué instrumentos son los que llevan documentos pero van en los atestados. No sé si me comprende la pregunta. Sí, la parte instrumental solo son instrumentos. Solo podemos insertar documentos públicos o privados cuando se traten de protocolaciones. Es la única forma. Van a llevar un folio, va a interrumpirse materialmente el número de hojas. De hecho, la pregunta es bastante oportuna porque vemos que las hojas de protocolo no se pueden interrumpir. Artículo 13, vamos al artículo 13 del Código Notariado. Numeral 6, artículo 13, numeral 6. Fíjese, Lee, que no tengo aquí mi código, lo siento. Lo leo yo. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documento que se protocole, y en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Dos causales para interrumpir la serie, o por protocolación o porque se agotó la serie. Pero además de eso, no puedo yo venir y, por ejemplo, una compraventa y a la par pongo yo los atestados. No, eso va en la parte de los atestados, en la parte no instrumental. Únicamente yo voy a insertar una protocolación de documentos públicos o privados por un instrumento de protocolación. Es lo único. Ok, entonces, por ejemplo, la pregunta es, en mi caso yo soy carnet impar, y dentro de los instrumentos que usted nos dejó es la protocolación de documento proveniente del extranjero, consistente en un mandato, y es precisamente lo que usted nos acaba de explicar. Entonces yo sí tenía mucha duda en eso, y quiere decir que al terminar mi protocolación, ¿verdad? Esa parte instrumental, después de ahí es donde coloco los documentos privados. El documento acá que viene, sí, si usted así lo considera oportuno, pero sí debe quedar siempre entre hojas de papel sellado especial para protocolos. Puede hacer que usted decida ponerla antes, puede hacer que usted decida ponerla después, ya eso es decisión del notario por técnica notarial, pero sí debe quedar entre hojas de papel sellado especial para protocolos. Vamos a ver la otra clase, las formalidades, pero siempre en hojas de papel, entre hojas de papel protocolo. Ah, ok, muy bien. Ahora, por ejemplo, únicamente este documento sería el que llevaría allí y todos los demás lo llevan en los atestados. ¿Es así? Así es. Las dos formas de protocolizar es por instrumento de protocolación y por cláusula de protocolación. Si, por ejemplo, usted hace una compraventa con cláusula de protocolación, que lo voy a explicar el miércoles, también voy a explicar la forma, pero es distinto. Las dos formas de protocolizar es por instrumento y por cláusula. Muy bien. Gracias, licenciado. Le agradezco mucho. William, Ovidio, a la orden. Licenciado, gracias. Solo en cuanto al pago de impuestos de las protocolaciones, licenciado, por ejemplo, para ver si me quedó claro, si yo compulsé un mandato en el extranjero, debe pagar el timbre fiscal debe pagar 10 quetzales. Si es general, sí, sí es. A la hora que yo hago la protocolación, esta ya no paga nuevamente impuestos, porque ya fue pagado en el documento original. Sí, digamos. Y otro error que aprovecho a hacer la acotación, no se trata del timbre notarial, porque el timbre notarial sí va en el testimonio especial, acá va en el testimonio que se entrega a la parte interesada. Entonces, ya la razón del testimonio a la parte interesada se hace constar que el impuesto al cual está afecto el presente contrato, en este caso mandato, fue pagado en el documento original de conformidad con la ley con el timbre fiscal de 10 quetzales de número de serie 1.001.000, por decir algo. Pero se hace constar también en la razón del testimonio
a la parte interesada que ya fue cubierto en el documento original. Entendido, gracias, licenciado. Muy bien. Giovanni Alejandro. Gracias, Lick. A mí me da duda esto de los impuestos en el extranjero. ¿Cuál es la forma de pagarlos? ¿Es de igual forma que acá? Por ejemplo, un notario puede No, llevar... es que viene hasta cuando venga el documento previo a su protocolación, o sea, antes de que yo lo vaya a insertar materialmente, pago el impuesto. Esto se aúna con lo que estipula la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos en el artículo 14, si no estoy mal, ahorita verifico, vamos a ver. Artículo 16, numeral 2. Artículo 16, numeral 2 de la ley del timbre. Veamos cuál es el momento de pagar el impuesto. Si lo tuvieran a la mano. No lo tengo a la mano, pero lo voy a buscar. Artículo... Sí, gracias. Artículo 16, momento de pago de impuesto. El impuesto debe pagarse en numeral 2. Los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir sus efectos en el país, en el propio documento y en el momento previo a su protocolización. ¿En el momento qué? Previo. Previo. O sea, yo ya lo tengo aquí en Guatemala y previo a ser protocolizado, en ese momento debo pagar el impuesto. ¿De acuerdo? Ya, Lick, gracias. Muy bien. Milton Omar. Lick, buenas noches. Solo una preguntita. En el testimonio de la parte interesada, se emite en el caso de un mandato, a los mandatarios que comparecen en el documento del exterior. Porque si no estoy mal, la escritura de protocolización se hace como por mí ante mí, ¿no? Puede darse ante mí si lo solicita una persona o por mí ante mí, de las dos formas. Lo más fácil es por mí ante mí. Y si se puede expedir a cualquier persona interesada, como valga el término, generalmente es el mandatario, pero es cualquier persona interesada. Aquí puede venir cualquier persona y decirme, yo tengo interés, expídame un testimonio. Y el notario no se puede negar a este extremo. ¿Por qué? Porque lo único que se puede negar a expedir testimonio cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte o cuando no se han pagado mis honorarios. Son las dos causales que puede justificarse para la negativa de expedir testimonios. Ya entiendo. Muchas gracias, Lick. Muy bien, yo sé que el tiempo apremia, yo sé que tienen otra clase que tenemos que avanzar y también me disculpo que todavía vemos muy poco del contenido del semestre, estoy tratando de avanzar, pero no solo es cubrir temas, sino que son temas muy importantes, así que vamos a ver cómo podemos gestionar más tiempo o si no tienen alguna clase me pueden informar y cómo los puedo apoyar. Mildred, no sé si ya es otra pregunta o no bajó la mano. No, creo que no había bajado la mano. Perdón, licenciado, no había bajado la mano, gracias. A la orden, es para atenderlos bien. Muy bien, me quedo entonces solo con los que tienen examen extemporáneo, por favor. Que puedan levantar, por favor. Sí, mire, una pregunta, el repaso que hizo el 14, no lo grabó, disculpe, yo no pude estar presente. Muy bien, lo voy a, sí, lo tengo que cargar, espero mediante Dios, lo voy a cargar. Vamos a ver si ahorita ya está, yo creo que ya va a estar listo. Yo le encargo, buenas noches. Para servirle, ahorita lo vamos a hacer. Muy bien, entonces me quedo con los que tienen examen.